Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Plataforma en este día martes 10 de mayo del año 2022. Hasta donde nos sintonizan, espero que se encuentren muy bien, gozando de buena salud, tanto ustedes como sus seres queridos. Quiero iniciar este programa enviando un fraterno abrazo a mis madres y a cada una de las madres salvadoreñas que se encuentran en todos lados del mundo en espera que hayan sido celebradas, que hayan sido agasajadas como corresponde por parte de sus hijos y de sus seres queridos. Bien, lamentablemente debo de iniciar este programa haciendo referencia a dos circunstancias muy denunciables que han acaecido en las últimas horas. Y es que resulta que en el transcurso de este fin de semana, que recién pasa, se han materializado en el marco del régimen de excepción dos capturas de líderes sindicales que no tienen absolutamente ninguna vinculación con grupos delictivos, con grupos al margen de la ley. Es el caso de la compañera Dolores, quien forma parte de la Junta Directiva de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, Dolores Almendares es su nombre, y también del compañero Giovanni Guerrero, quien es un líder sindicalista de un sindicato de la alcaldía de San Salvador, quienes han sido capturados en las últimas horas y se les está aplicando el régimen de excepción cuando no existe ninguna vinculación con grupos delictivos, con grupos al margen de la ley. Sirva entonces este espacio para hacer un llamado, un fuerte llamado a las autoridades para que detengan este tipo de detenciones que a todas luces son arbitrarias e ilegales. Y exigir además la inmediata liberación de ambos compañeros sindicalistas que no tienen nada que ver con los grupos al margen de la ley que se están persiguiendo en el marco de este régimen de excepción. Mi solidaridad y empatía con sus familiares, con sus seres queridos y con el resto de compañeros sindicalistas de las juntas directivas a las cuales pertenecen. Bien, en este programa vamos a hablar de los aciertos y desaciertos que se han cometido en el ejercicio de la Asamblea Legislativa a un año del periodo 2021-2024, de la legislatura de este periodo 2021-2024. En primer lugar, he de referirme al primer y quizás mayor desacierto que ha tenido la actual legislatura, y es lo que sucedió el 1 de mayo del año 2021, donde de una manera arbitraria e inconstitucional se procedió a destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin haber seguido ningún debido proceso, sin haberse garantizado el derecho de defensa, el derecho de audiencia para con dichos magistrados de la Sala de lo Constitucional, y posteriormente haber procedido a nombrar, a elegir en sustitución a abogados que no se habían sometido al proceso que la Constitución de la República establece para formar parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y es que es el caso que para llegar a ostentar esos cargos, según las disposiciones constitucionales, se debe de postular a través de la FEDAES, que es el proceso que se sigue por parte de las federaciones de abogados,
donde se eligen a 15 abogados que van a someterse a votación en la Asamblea Legislativa, juntamente con otros 15 abogados que son electos al interior del Consejo Nacional de la Judicatura. Pues de este grupo de 30 profesionales del derecho es de donde la Asamblea Legislativa tiene la potestad constitucional para elegir magistrados, siendo el caso que varios de los nombrados magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, pues no estaban en ningún listado de los dos a los que me he referido. No se siguió el proceso que la misma Constitución y la normativa secundaria establece para su nombramiento. Cuando en campaña y parte de las propuestas que se hicieron para llegar a ostentar dichos cargos de diputados, precisamente iban en el sentido de no replicar prácticas del pasado donde se daban nombramientos de funcionarios de segundo grado al margen de lo que la ley dispone. En cuanto a nombramientos de funcionarios de segundo grado, sí he de reconocer como acierto de la actual legislatura el que han nombrado, posterior a esa elección del 1 de mayo, las otras elecciones que se han realizado de otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, de Procurador General de la República, de presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, se han realizado dentro del plazo que la normativa dispone. Eso es un acierto. Se ha cumplido con los plazos exigidos por ley. No ha existido ninguna institución pública que haya quedado acéfala por no haber electo en tiempo a los funcionarios. Ahora bien, sobre esos nombramientos he de señalar también como desacierto el que no se ha expuesto de manera que la Constitución misma exige el por qué se ha decidido apoyar nombrando determinado perfil para ejercer dichos cargos de elección de segundo grado en detrimento del resto de candidatos que han postulado. Ya la jurisprudencia constitucional así lo mandata, y es que se debe de justificar el por qué se decide nombrar como funcionario de segundo grado a alguno de los postulantes en detrimento de otros. Eso, al menos en estas elecciones de segundo grado que se han dado en este primer año de gestión de la Asamblea Legislativa, pues no se ha demostrado. He de destacar también como otro de los enormes desaciertos de la actual legislatura, como la aprobación de la ley Bitcoin, de la ley que vino a legalizar como norma de curso legal, como norma vigente, como moneda de curso legal vigente, el Bitcoin, este criptoactivo, que ha dado lugar a que lamentablemente ha abierto las puertas a que recursos públicos provenientes del erario de todos los salvadoreños se hayan erogado, se hayan derivado en la adquisición de Bitcoin, cuando de todos es sabido las múltiples y apremiantes necesidades que existen en nuestra población, pues mal se ha hecho en destinar estos fondos para esta adquisición de recursos en detrimento de satisfacer dichas necesidades de la población.
De más está decirlas, pero hay que recordarlas. Vivienda digna, pobreza extrema, educación de calidad, son algunas de las necesidades que están presentes, que están latentes en nuestra población. Y no es posible que a la fecha se siga erogando recursos públicos en aras de adquirir Bitcoin cuando se tienen tantas necesidades que se podrían satisfacer de manera proactiva por parte de los tomadores de decisión. Un acierto que sí ha tenido la actual legislatura va en el sentido también de las reformas que se han hecho en materia financiera por ejemplo, a la ley del historial crediticio, que nos habla de una reforma concreta donde se le ha ordenado a la banca, a los distintos bancos, que no se cobren las primas por el uso de estos servicios de tarjetas de crédito. Se ha generado un freno a estos que sin lugar a dudas eran unos abusos que se hacían por parte de estas entidades. Importantes esas decisiones que se han adoptado, las cuales catalogo como un acierto de la actual legislatura. También he de referirme a otro acierto, y es el caso de que dos normativas que estuvieron en estudio durante el primer semestre, creo, al interior de la Asamblea Legislativa, a partir de las cuales se pretendía restringir el ejercicio legítimo de derechos ciudadanos, pues se han quedado en análisis y no han trascendido en dictámenes favorables tendientes a aprobarse. ¿A cuáles normas me refiero? Me refiero al proyecto de reformas de la Ley de Acceso a la Información Pública que pretendía abolir la oficiosidad de información que ha de encontrarse en sitios web sin necesidad de que nadie lo requiera. Se pretendía limitar la existencia de esta información oficiosa. Eso ya no procedió. También me refiero a la propuesta de ley de agentes extranjeros, a partir de la cual se pretendía establecer un impuesto absurdo del 40% de cualquier cantidad económica que se enviara a cualquier entidad de sociedad civil que tuviera algún proyecto de desarrollo en nuestro país. Obviamente ese impuesto lo que iba a generar era una especie de replanteamiento de parte de organismos de cooperación externa, de algunas instancias aliadas de cooperación extranjera, en aras de que pues se iban a pensar en seguir enviando recursos para las entidades que los ejecutan en el país, sabiendo que se les iba a disminuir significativamente el apoyo a raíz de ese 40% que se les iba a quitar. Lo establezco como acierto porque ya no se avanzó en la aprobación de esas normativas. Sin embargo, siendo que aún no han sido archivados dichas propuestas, sino que están siendo parte de la agenda de las comisiones al interior de la Asamblea Legislativa, sigue estando en riesgo que en algún momento decidan dictaminar favorablemente y procedan a aprobar dichas normas, dichas reformas que vendrían a transgredir derechos ciudadanos, como es el tema del derecho de acceso a la información pública, y además
el derecho a la asociatividad que les asiste a todos los ciudadanos. También he de mencionar como un desacierto el establecer en distintas normas mecanismos alternos de contratación al interior de la administración pública, en los cuales se obvia o se pretende obviar lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Y me refiero, por ejemplo, a la ley que se denominó coloquialmente como Ley Alaví. Me refiero además a dos normas de reciente aprobación, como lo han sido la norma que da pie a la construcción del aeropuerto que se va a construir en el oriente del país, y también a la norma que da pie a la construcción del Tren del Pacífico. En estas normativas se ha dispuesto que no se debe de respetar lo establecido en la LACAP, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Normativa donde, hay que decirlo, se encuentran regulados los mecanismos específicos que han de desarrollarse para poder contratar de manera técnica, de manera transparente, los insumos, bienes y servicios que se requieren para ejecutar cualquier obra pública. Ese punto hay que tenerlo muy en cuenta y hay que tenerlo en mente. En el tema de la transparencia, sí tengo que señalar, y con muchísima preocupación, un evidente retroceso que ha existido respecto a la difusión de información oficiosa por parte de la Asamblea Legislativa. Resulta que si ustedes ingresan al portal institucional de la Asamblea, podrán advertir cómo tiene toda esta legislatura de no haberse actualizado la información de muchos ítems de información oficiosa que mandata la Ley de Acceso a la Información Pública. Por ejemplo, los asesores, el listado de asesores que están contratados en la Asamblea Legislativa no está actualizado. El listado de viajes que se han desarrollado por parte de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa tampoco está actualizado. Las contrataciones de personal desarrolladas por los distintos grupos parlamentarios al interior de la Asamblea Legislativa tampoco está actualizado. La planilla o el grupo de personas que están contratadas tanto como parte de cada grupo parlamentario como también como institucionales de la Asamblea Legislativa. El tema de los salarios y las remuneraciones de las personas que laboran en la Asamblea Legislativa, que es información oficiosa, tampoco se encuentra actualizado. Otro desacierto que lamentablemente he de destacar, es que se ha ahondado tanto en campaña como en el ejercicio de esta legislación, que existía un manejo discrecional del presupuesto de la Asamblea Legislativa en aras de derivar recursos para entidades privadas, para entidades particulares, para que ejercieran alguna labor. Esa situación fue lo que dio pie a que se dieran conflictos de interés en estas circunstancias, en que nos percatáramos cómo exfuncionarios, exdiputados de la Asamblea Legislativa han beneficiado irregularmente a organizaciones
que tienen alguna vinculación con su persona. En aras de finalizar con esa práctica, lo menos que se esperaba era que se definiera en todo caso procesos de selección de entidades a las que se les iba a otorgar este tipo de recursos públicos. Pero resulta que ya se aprobó el primer presupuesto general de la Nación, donde iba incluido el presupuesto de la Asamblea Legislativa del año 2022, y se ha realizado bajo los mismos criterios de discrecionalidad que dieron pie a los abusos del pasado. Eso, si se quiere de verdad trascender de ese actuar irregular, no puede darse esa posibilidad que le otorga la discrecionalidad absoluta. Ha de regirse en un procedimiento donde claramente se establezcan los criterios que se van a seguir para decidir a quién se le otorga un apoyo económico proveniente del erario público, de los recursos que pagamos todos los salvadoreños y salvadoreñas, para que ejecuten la labor a la que se dedican. Indudablemente existen muchos otros aspectos, muchos otros contenidos normativos que iremos ahondando en el desarrollo de los programas venideros, entendidos como los aciertos y desaciertos que la actual legislatura 2021-2024 está teniendo en la ejecución de sus labores. Nos quedamos hasta aquí en el programa de esta noche. Les agradezco por haberlo sintonizado y les invito a que vayan al canal de YouTube de Informa TVX y de una manera respetuosa podamos interactuar, podamos intercambiar opiniones sobre estos elementos que he pretendido poner sobre la mesa. Cuídense muchísimo, que tengan muy buenas noches y reitero mis sinceras felicitaciones para todas las madres salvadoreñas, indistintamente hasta donde se encuentren. Un fuerte abrazo y mis mejores deseos de éxito y bendición siempre. Cuídense muchísimo y si Dios así lo permite, nos encontramos el próximo martes en una nueva edición de su programa Plataforma. Hasta pronto, que pasen muy buenas noches.